Las 9:17 minutos de la mañana, como lo decíamos con Danilo en el arranque de Arriba Gente, son muchos los temas que en estos últimos días de una u otra forma han involucrado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Diferentes temas que han sido título noticioso, algunos de ellos vinculados con algunos índices que el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social decía no esperar, como por ejemplo los índices que se dieron con el tema de la tasa de desempleo. Primero, los buenos días y la bienvenida una vez más a Ernesto Murro, ministro de Trabajo. Mucho gusto y muchas gracias. Saludos a la teleaudiencia. Gracias por la invitación nuevamente. Por favor, decía Danilo, son varios los temas, así que vamos a ir entrando de lleno. ¿Por qué, ministro, le sorprendió el índice de la tasa de desempleo? Evidentemente era porque se esperaba otra cosa, pero ahora, a horas de conocerlo, ¿se pudo dar el porqué de ese índice que no era el esperado? Cuando en el caso del desempleo habíamos tenido el mes anterior una leve caída, ahí ya habíamos dicho en esa leve caída, bueno, hay que esperar un poco, hay que ver más a largo plazo, y ahora se da un aumento importante porque aumentó más de un punto, un 1,1, y bueno, realmente eso sorprende, preocupa, ocupa, duele. Estamos hablando de unas 150.000 personas desocupadas y no hay, digamos, por ejemplo, cuando suceden algunos hechos que se cierran o pasan a seguro de desempleo, algunas empresas grandes, notorias, como ha sucedido en este país, o algunos sectores de actividad que son fuertemente golpeados por distintas circunstancias, bueno, uno más o menos prevé lo que pueda pasar. En este caso, da la sensación, estamos estudiando el tema en la Unidad de Estadística del Ministerio, le hemos pedido también al Instituto Nacional de Estadística una ampliación sobre el tema, parecería que confluyen varios factores, hay una diferencia entre Montevideo e interior, una diferencia entre hombres y mujeres, que también pasan a ser diferencias importantes porque antes se evolucionaba de distinta manera. Y bueno, paralelamente, al mismo tiempo, en el mismo mes, hay una disminución de las solicitudes de seguro de paro en el BPS y de los beneficiarios en BPS. Recordemos que el BPS, a través del seguro de paro, más o menos atiende a la tercera parte de los desocupados. Estamos hablando de unas 40.000 personas, 45.000 personas según el momento. Y allí, por ejemplo, hubo una leve disminución. Entonces, bueno, sin duda que este es un tema fuerte, estamos trabajando, se están desarrollando, por otro lado, emprendimientos importantes. O sea, nosotros destacábamos, por ejemplo, cuando estuvimos en el Consejo de Ministros en Fraiventos, ahora el mes que viene se inaugura una planta de alimentos en la propia ciudad de Fraiventos, que va a generar directamente prácticamente unos 200 puestos de trabajo. Las inversiones que están anunciadas en Florida, tanto inversiones palestinas como venezolanas en el área de los lácteos y de la alimentación, el avance que se está teniendo en un sector que estaba con problemas, como es el sector de autopartes. Nosotros personalmente asistimos junto al presidente de Alemania a la inauguración de una nueva línea de la empresa Bader, asistimos junto a las autoridades coreanas a la apertura de una nueva línea de producción de camiones de la empresa Kia con Nordex. Uno mira, por ejemplo, el desarrollo turístico, está teniendo un avance importante, ha habido un aumento en el primer semestre del turismo. A ver, no sé, yo tengo una cabaña cerca de Piriápolis, este fin de semana me costó 2 horas y media volver de Piriápolis. Y era un fin de semana normal, había movimiento, y no era un fin de semana largo. O sea, no hay ese conjunto de síntomas que a veces a uno le hacen comprender más fácil estos procesos que duelen, ¿está bien? Que duelen, pero que, bueno, estamos trabajando. El presidente, el Uruguay sigue siendo muy buen visto en el exterior, o sea,
Si uno mira el país, hemos sido visitados por el presidente de Alemania, por el presidente de Finlandia, ahora por el príncipe Eduardo. El presidente va a ser reconocido ahora en Nueva York la próxima semana. En la segunda quincena de octubre el presidente viaja a China, el principal mercado del mundo. Bueno, se está trabajando. Murro, ayer estaba acá el economista Aldo Lemma hablando de temas económicos y una de las cosas que explicaba es que, digamos, por lo general, el empleo y el desempleo, en sus lógicas, siempre tienen un rezago acompañando a los vaivenes de la economía. Es decir, una vez que la economía cae, el desempleo o los índices de empleo, digamos, tienen un efecto tardío sobre esa caída. Y a la vez, cuando se da la recuperación, sucede lo mismo. ¿Cuándo ustedes esperan poder revertir, por ejemplo, estos datos de desempleo? ¿Cuándo estiman ustedes que se pueden revertir estos ciclos? Y vamos a ver, Danilo, porque, por ejemplo, otro dato que para nosotros es alentador es que se estancó la caída en la construcción. O sea, en la construcción... ¿Tocó el piso? Ojalá, y ojalá empecemos a... Esto me lo había dicho un amigo, el presidente de la Cámara de Construcción, Ignacio Tegui, hace un par de meses atrás, que bueno, que él entendía que se estaba llegando al piso. Llevamos 6 meses medido por un indicador que es los cotizantes al BPS, llevamos 6 meses seguidos en 46, 47 mil. Se paró. O sea, es cierto, se bajó 20.000 cotizantes en los últimos años, los últimos 2 años, pero está hace 6 meses estancado en 46, 47 mil. Y bueno, ese era otro indicador que estábamos mirando, digamos, positivamente dentro del desarrollo, de que no seguía el descenso que se venía dando, por ejemplo, hasta el año pasado, mes a mes, un descenso de los trabajadores cotizantes de la construcción. Así que bueno, vamos a ver, yo creo que hay buenas perspectivas para el próximo año, creo que tenemos bastante buenas perspectivas para el próximo verano. Y el turismo mueve mucha gente en Uruguay, mucho trabajo directo e indirecto. Y bueno, esperemos con el concurso de todos estar saliendo cuanto antes. Nosotros venimos trabajando además a partir de esa iniciativa que ha lanzado el PICNT del Consejo del Trabajo. Hemos tenido reuniones con el PICNT, con la Cámara de Industrias, con la Cámara de Comercio. Creo que en los próximos días estaremos anunciando, ojalá así sea, su instalación. Creo que hay buen ambiente para eso. Y allí, bueno, la idea es justamente meterle el diente a estos temas del trabajo, de la producción, del desarrollo productivo, el desarrollo tecnológico. Creo que además están habiendo buenas iniciativas, por ejemplo... El otro día conversábamos con el presidente de la Cámara de las Empresas Informáticas de CUTI. En ese sector sigue habiendo... desocupación cero. Cero, pero además, yo diría, menos de cero, porque están necesitando gente. Están necesitando gente, ¿no? En el sector informático. Y bueno, y estamos allí conversando, vamos a tener una reunión la próxima semana. Ya conversaron con el Ministerio de Economía la semana pasada, la posibilidad de ver un plan especial de formación de personas para la integración al mercado laboral del sector de las nuevas tecnologías, del sector informático, y bueno, creo que allí puede haber también una perspectiva interesante. En fin, estamos trabajando. El tema LUR apareció y inmediatamente... Parecía que estábamos a las puertas de un conflicto que iba a ser complejo, sin embargo, podría decirse que en pocas horas se encontró una solución. Sí. En primer lugar, una muy buena noticia. Yo diría que en eso quizá lo no tan bueno fue que algunos quisieron dar manija para que siguiera el conflicto. ¿Algunos quiénes, Murro? Y yo vi titulares en medios que decían: el movimiento sindical va a la guerra por ALUR. Eso no fue así. Y se dio manija. Y yo quiero destacar acá la buena actitud de los trabajadores, la muy buena actitud de los trabajadores. Ayer los trabajadores hicieron 2 asambleas, una en la mañana y una en la tarde. Según la información que nosotros manejamos, la de la mañana resolvió por unanimidad y la de la tarde
aproximadamente 120, 150 personas con 2 votos en contra. Resolvieron favorablemente. Acá se trabajó muy bien con los trabajadores, se trabajó muy bien con el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Colaboró mucho el PIT-CNT y yo quiero felicitar especialmente a la gente del Ministerio de Trabajo, a la gente de la DINATRA que trabajó en esto, porque cuando surgió esta situación, nosotros lo dijimos en algún medio, bueno, creemos que esto puede ser una oportunidad. Se nos consultó si estábamos dispuestos a participar de la negociación antes de que el directorio de ANCAP resolviera reconsiderar la posición o no avalar el convenio, mejor dicho, el convenio inicial, el preacuerdo que había. El preacuerdo inicial. Entre el directorio y los trabajadores. Preacuerdo que decía que era ad referéndum de ANCAP y de la Asamblea de Trabajadores. Cuando el directorio de ANCAP decide no continuar adelante con ese preacuerdo, se nos consulta si el Ministerio estaba dispuesto a participar, inmediatamente dijimos que sí. Recordemos que esto fue de un día para el otro y bueno, inmediatamente se instaló la mesa de negociación. Al otro día que tomó esa resolución el directorio de ANCAP, se negoció todo el día, unas 10 horas de negociación continuas, y se llegó a un preacuerdo, yo creo que satisfactorio para todas las partes. Y ayer estas 2 asambleas de los distintos turnos de los trabajadores ratificaron. Así que yo creo que es una muy buena noticia para el país, porque indica que se pueden producir estas cosas que preocupan, que molestan, que generan hechos de pública notoriedad, pero también rápidamente, con negociación, con diálogo, se pueden resolver. Y nosotros estamos muy satisfechos por eso. Puede parecer una pregunta de perogrullo, pero se la tengo que hacer. Obviamente, este arreglo está dentro de las pautas salariales fijadas oportunamente por el gobierno. Sin duda. Es decir, que digamos, aquí hubo una... A ver, y no lo voy a afirmar, lo voy a preguntar. ¿Hubo una renuncia por parte de los trabajadores? Hubo un cambio porque el convenio tenía muchas cosas, muchas partes. Este es un convenio que tiene varios artículos, varios puntos. Y el tema central era el tema del ajuste cada 2 meses por la inflación. Eso se cambió. La mayoría de los otros puntos se mantuvieron porque eran parte de la negociación entre las partes. Pero yo creo que acá hubo una gran madurez de los trabajadores, del movimiento sindical, del PIT-CNT, y reitero, un excelente trabajo de la gente nuestra allí de la DINATRA, que trabajó, los funcionarios, intensamente porque esto había que resolverlo rápido. Entre otras cosas, reitero, porque yo vi titulares que decían: se va la guerra en Bella Unión. Bueno, se volvieron a equivocar. Y me gustaría que a veces, como cuando nosotros nos equivocamos, hay autocríticas, también quienes dan manija en ese sentido la hagan, porque tenemos que hacer cosas buenas para el país, no cosas buenas para los que pensamos de determinada manera. Y esto yo creo que es bueno para el país. Murro, el tema de la secretaria Borrico y el tema de la formalización de los trabajadores ha disparado una cantidad impresionante de comentarios, de consideraciones, de interpretaciones también en muchos casos. Usted ha sido consultado por los colegas en oportunidades anteriores respecto a esta situación, y entre otras cosas usted decía que esto no es tampoco una cuestión propia de la Asamblea de Uruguay o de la Secretaría Borrico, sino que en definitiva todos los partidos han estado o están en situaciones o han tenido situaciones de estas características. El senador Pablo Mieres y el senador Delgado salieron a criticarla a usted, que diera nombres para que no metiera a todo el mundo dentro de la misma bolsa. Danilo, pero eso fue inmediatamente aclarado. Sí, por eso le quería preguntar, porque no había escuchado la aclaración. No, fue inmediatamente aclarado, porque eso surgió en el informativo de Canal 12. Yo quiero agradecer a Canal 12 porque me permitieron aclarar eso. Hacer la aclaración correspondiente. Inmediatamente en el mismo desarrollo del informativo. Ajá. Lo que yo dije y reafirmo, sí, y reitero y ratifico, y bueno, todo lo que se pueda decir, es que
mientras yo fui presidente del BPS, atendí varias situaciones de diferentes partidos políticos. Eso fue lo que dije. No exactamente iguales a esta, digamos. Sí, sí, iguales a esta. Ajá. Pero yo hablaba en el pasado, cuando yo fui presidente del BPS, atendí situaciones de diferentes partidos políticos. Cuando se les pregunta a los señores legisladores, sí, se les dice, Murro dijo que hay irregularidades en todos los partidos. Y no es eso lo que yo dije. La temporalidad no es la misma. ¿Está bien? Porque esa pregunta daba a entender que eso era ahora, y yo no hablé de ahora. Yo hablé de que cuando yo había sido presidente del BPS había atendido situaciones de diferentes partidos, lo cual es cierto y ratifico. ¿Está bien? Ante esa pregunta, bueno, Murro dijo que hay irregularidad en todos lados, ahora, claro, saltaron y saltaron con razón. En el transcurso del informativo, yo llamo al informativo, me permiten la aclaración telefónica, entre medio llamo a todos los legisladores. Sí. Llamé a Mieres, llamé a Alberto Delgado, llamé a Bordaberry, llamé a Gassi, llamé a Pozzi, a todos los llamé y le dije, miren, esta es la versión. Y mandé la versión que tenía grabada por todos, estuvieron satisfechos, ustedes vieron que el tema no siguió más. Claro, quedó cerrado por ahí. Ustedes vieron que el tema se cerró, no salió más el tema. ¿Está bien? Entonces, esa situación, digamos que está aclarada y resuelta. Y sobre el caso en particular, Murro, digo, ¿qué señal se da al trabajador? Por ejemplo, acá estaba Ramón Ruiz, el representante de los trabajadores del BPS, y decía, ¿qué le estamos dejando a los trabajadores que estamos recorriendo el país para intentar la formalidad? Y desde un sector político, sea cual sea la situación, si tiene razón la organización política o si tiene razón el legislador, ¿qué enseñanza le estamos dando? Yo creo que este fue un tema que se manejó realmente muy mal, muy mal. Acá lo que había que haber hecho es lo que hay que hacer con cualquier empresa pública o privada, grande o chica, con el almacenero de la esquina o con la gran empresa. Hablar con el BPS, defenderse si hay que defenderse y pagar lo que haya que pagar. Y punto. El tema es que esto se llevó a una trascendencia pública por otras cosas, porque recordemos que esto se origina en el porqué del cese de Orrico como presidente del SODRE. Ahora, yo quiero destacar otra cosa. Estoy esperando en estas horas, en estos días, un informe que yo pedí al BPS, porque ha habido en primer lugar, en Uruguay hubo un notable proceso de formalización. En los últimos 10, 11, 12 años, un notable proceso de formalización. En Uruguay somos 3 millones y pico, esto lo hemos hablado acá varias veces. Hubo un aumento del 64% de personas registradas en la Seguridad Social, que con un leve descenso que hemos tenido por la situación económica se mantiene eso. Una incorporación a la Seguridad Social de 500.000 personas. O sea, en un país de 3 millones, incorporar 500.000 personas en 10 años es un hecho que está siendo estudiado internacionalmente. Y esto también abarcó a los partidos políticos. O sea, el proceso de regularización y de formalización de los partidos políticos en los últimos años fue muy importante. Vamos a tener las cifras, yo ya las he pedido en los próximos días, de todos los partidos políticos. El proceso, porque recordemos que esto es parte de cómo se fue construyendo la historia. Cuando nosotros entramos al BPS, lo que era común era la jubilación con la tarjetita, la jubilación con testigos. Sí, sí. Y la evasión era una política constante. Yo ya lo he contado en algunos medios. Cuando yo entré de director del BPS, cada director del BPS tenía derecho reglamentado a 25 pronto despachos de jubilación por mes. Antes de entrar los directores sociales, habían 4 directores políticos. Estaba cuantificado. Estaba cuantificado cuántos pronto despachos de jubilación por mes podía haber. ¿Está bien? No existía la historia laboral. No se había creado... muchos de los directores del BPS recorríamos y se recorre permanentemente el país hablando de estas cosas. Eso antes no se hacía. Hablando con la gente de la importancia. Se crearon nuevos instrumentos para esto. Nuevas herramientas, nuevas leyes.
la ley de las trabajadoras domésticas, el monotributo, las facilidades para la micro y pequeña empresa, digamos, de su regularización gradual, o sea, la inclusión de los deportistas que no estaban. El ciclismo, me acuerdo. O sea, quiero decir, cantidad de cosas que se fueron haciendo que confluyen en este proceso de formalización. Y bueno, yo creo que... Igual estamos en un registro alto, más del 20%, ¿no? Sí, pero sí es... Probablemente para la región sea un buen dato. No, pero... y en el mundo. Ajá. Por ejemplo, hoy el mundo que está... es un mundo que está siendo impactado por los procesos de migración. Bueno, por ejemplo, yo creo que hoy el informalismo, la evasión en países desarrollados ha aumentado, a diferencia de lo que sucedió en nuestro país. Nosotros, por ejemplo, incluso tenemos, sin duda que sigue habiendo evasión, sigue habiendo informalismo, sigue habiendo subdeclaración, o sea, declarar a los trabajadores por menos que lo que efectivamente trabajan o ganan, pero sin duda que Uruguay está muy bien posicionado y esto es reconocido por todos los organismos internacionales, sean cuales sean, y es reconocido en todos los países del mundo. Es más, permanentemente se nos está convocando al Uruguay a que vayamos a exponer cómo Uruguay hizo esto. Y bueno, yo creo que esto que pasó y remueve el tablero. Y quizás sea por mi hormonal optimismo, va a venir bien. Para que todos revisen un poco la situación Sí, y nos demos cuenta que, a ver, aquello de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, es lo que justamente el sistema político no se puede permitir. Creo que pasa por ahí de repente lo más censurable de la situación. Claro, pero también esto se toma en cuenta en otros sectores. Digamos, en ver qué es lo que pasa. Y bueno, hay que seguir trabajando. Murro, vos tenés muchas más preguntas, ¿no? Y hoy cincuentones. dimos ahí una noticia que nos involucra a algunos. Usted es una persona claro. muy joven, mi querido. Les quiero pedir Aldo, una pero- chiquita en Hay el temas medio que te preocupan a vos. vinculada a la solución de ALUR, que hubo otra situación que se resolvió y que tuvo mucho impacto cuando existió el problema y menos impacto cuando se resolvió, que fue Fanapel, de Juan Lacase. A ver, ¿me puedo hacer yo al revés ahora? ¿Hago yo de periodista? Sí. ¿Se acuerdan lo de Fanapel, que van 270 el seguro Sí. de paro? Bueno, Sí. se llegó a un acuerdo. Y sin embargo, el acuerdo... No tuvo la difusión que tuvo el envío al seguro de paro de los trabajadores. que no pasó. No fueron 270 No, seguro de está paro. bien. Bueno, el anuncio de que se enviaba. Bien, Danilo, bien. El anuncio. Entonces, se anunció, y después se contribuyó ¿con qué? Con la negociación de la Federación de Papeleros, con la empresa, el ministerio que resuelve un seguro de paro especial, de modo que la empresa pueda seguir trabajando. Entonces ahí resolvemos un seguro de paro especial porque la empresa no puede parar en cualquier momento por su ciclo de producción. Sí, claro. Tienen Entonces, bueno, paradas puntuales. Entonces ahí resolvemos un seguro de paro especial, la empresa se compromete a determinado nivel de producción, los trabajadores aceptan determinados niveles de jornales al cabo del mes, eso se complementa con el seguro de paro y se resolvió. De todas maneras le quiero decir, tal vez lo que es entendible, no estoy haciendo una defensa de los medios, ni del medio, ni nada por el estilo. Tal vez lo que es entendible, y yo lo comparto porque como ciudadano común lo he visto en más de una oportunidad, la noticia de la ida a seguro de paro de 270 empleados ocupa un lugar que después la solución que encuentra el Ministerio de Trabajo no ocupa el mismo lugar. De hecho, hoy en la página de negocios del diario El País aparece como título, reitero, en la página de negocios del diario El País aparece como título tripartita, Fanapel, gobierno ofrece salida parcial y seguir negociando. O sea, yo entiendo perfectamente la posición, pero queda claro también para la gente que de repente no ocupa el mismo lugar periodísticamente hablando, ¿no? O sea, una cosa es ser titular de primera página y otra cosa es aparecer adentro
Sí. A veces en el canto de la hoja. Nos dicen que tenemos que redondear. Vos tenés un tema que Y querés yo preguntar. quiero saber que- a mí me quedan dos preguntas más para Murro, dos temas. Hoy la noticia era de la Dos comisión, una comisión interministerial creada por el tema de los cincuentones. Por eso hacía la broma de que de repente a Tegaldo no le importa mucho porque está lejos del tema, pero yo estoy directamente involucrado, al igual que unas cuantas decenas de miles de trabajadores. Simplemente la pregunta, ¿ya hay pautas? ¿Simplemente quedó instalada la comisión? ¿Se sabe quiénes serán las personas que estarán trabajando y a lo que están apuntando? Supongo que a buscar una solución. Ayer el presidente de la República, consecuente con lo que había anunciado y dicho en el Consejo de Ministros de Fray Bentos y también en alguna oportunidad anterior, planteó el tema en el Consejo de Ministros. O sea, hay un compromiso del Poder Ejecutivo de estudiar el tema. Yo diría que ese es el concepto, estudiar el tema. Y bueno, vamos a trabajar, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el BPS, y creo que esto es un hecho, como ustedes señalaban, importante. En primer lugar, yo quiero destacar la actitud del presidente de la República de, a los pocos días de él haber hablado de este tema en forma importante en el Consejo de Ministros de Fray Bentos, el mismo presidente de la República plantea este tema ayer en el Consejo de Ministros. Y bueno, tenemos un trabajo importante por delante. Vamos a estudiar el tema, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cuándo se puede hacer, de qué manera. O sea que sí está en la agenda. En la consideración, por lo menos. Digo porque el presidente de la República ayer, en algún momento se dijo... El presidente de la República ayer planteó que este es un tema que debemos ocuparnos, los dos ministerios y el BPS, y lo vamos a hacer. Bien. Los estacioneros, las estaciones de servicio, ¿se pueden descolgar de los consejos de salarios? Bueno, a ver, tendríamos que explicar un poquito, Danilo, cómo es esto del funcionamiento de los consejos de salarios. ¿Está bien? La asamblea de los estacioneros, primero yo me reuní fui a la sede de ellos hace unos 10 días atrás, porque ellos estaban preocupados por una serie de cosas. Bueno, concurrí, tuvimos un diálogo en la propia sede de ellos, que está ahí en Agraciada y Félix Olmedo. Conversamos, mantenemos un permanente contacto con los estacioneros, como mantenemos un permanente contacto con otros sectores empresariales y sindicales. A ver, yo también acá vi algunos titulares que dicen las estaciones de servicio se descuelgan o se van a descolgar. No es algo que ellos puedan resolver. Pero fue lo que anunciaron en conferencia de prensa. Está bien, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Claro, primero, una cosa es el anuncio, otra cosa es lo que se puede hacer. Claro, ¿qué es lo que se puede hacer? Primero, el convenio salarial entre UNVENU, que es la Unión Nacional de Vendedores de Nafta, y la UNRWA, que es el sindicato que representa a los trabajadores de las estaciones de servicio, fue un convenio tripartito. O sea, se firmó entre las tres partes. Sí. Participó el gobierno. Por tanto, un convenio tripartito, una parte, cualquiera que fuera, en este caso los empresarios, pero tampoco podrían hacerlo los trabajadores, no puede decir yo me salgo de ese convenio. Eso no se puede hacer, salvo que el Consejo de Salarios resuelva que se puede hacer. Por tanto, esto tiene que ser una solicitud que va al Consejo de Salarios. ¿Está bien? Y en el Consejo de Salarios se podrá considerar, y solo el Consejo de Salarios puede decir que, por ejemplo, se suspende la vigencia del convenio, o que se suspende el aumento, o no. Y en eso tienen que participar los trabajadores, el gobierno y los empresarios. Pero no es una decisión unilateral. ¿Y si lo cumplen por la vía de los hechos? ¿De no transferir los aumentos correspondientes, por ejemplo? Y bueno, se asumirán las consecuencias que corresponda, porque los trabajadores van a hacer la suya. ¿Está bien? Lo otro es que el descuelgue, hasta ahora, normalmente opera para algunas empresas. O sea, esto sucede. Se hace un convenio en un sector de actividad, vamos a suponer, por ejemplo, el sector químico, y pongo el sector químico porque ha pasado esto.
Hubo descuelgue de una empresa acordado por empresarios y trabajadores. Pero no para todo el sector. Pero no para todo el sector. Porque, a ver, todas las estaciones en el Uruguay, yo aprendí ahora en este curso acelerado que estoy haciendo, hay 477 estaciones de servicios con unos 8.450 trabajadores. ¿Todas las estaciones de servicio están en la misma situación? Bueno. El descuelgue normalmente puede ser para todo un sector de actividad, pero tiene que acordarse. No es una decisión unilateral. Y normalmente los descuelgues son para una o algunas empresas de un sector, no para todas. Pero también en ese caso debe acordarse en el Consejo de Salario. Ministro, muchísimas gracias. Ha sido ustedes. más que amable y generoso. Hoy había muchos temas y... Me quedó el porqué IRPF sobre la devolución FONASA, pero me quedó colgado eso. Está bien. No, pero está bien eso, rapidito, Danilo. Me quedó por qué IRPF, aplicar IRPF sobre la devolución FONASA. Claro, porque recordemos cómo esto funciona. Dijo rapidito. Sí. ¿Por qué hay devolución? A la producción le interesa, así que explíquelo. ¿Por qué hay devolución FONASA? ¿Por qué algunos tenemos devolución FONASA y otros no? Porque acá lo que se creó en la ley del FONASA es que, esquemáticamente, uno aporta todos los meses, si no tiene hijos, 4,5%, los trabajadores menores de ingresos 3%, con hijos 6%, con cónyuge a cargo 8%. Me está haciendo... Sí, está... Todos los meses uno aporta eso de su salario. Después, a fin de año, se descuenta lo que uno gastó en su familia. No solo en sí mismo, sino lo que uno gastó en su familia se descuenta. Los que tenemos sueldos altos, nuestro aporte supera lo que nosotros gastamos en nuestra familia. Habitualmente, los que tenemos sueldos más altos, supera lo que nosotros gastamos en nuestra familia. ¿Qué creó la ley? Solidariamente. Dijo, bueno, los que tienen mayores sueldos, solidariamente aportan un 25% por encima de lo que gastan en su familia en salud, aportan eso al Fondo de la Salud, al FONASA, para que eso contribuya al financiamiento de las personas que ganan menos, que también están en el FONASA, porque es un sistema nacional integrado. Entonces, ahí se hace la cuenta y se devuelve. Por tanto, es correcto que se grave con impuesto porque son ingresos de las personas. ¿Y cuando aportan, no se hace...? Sí. ¿No se hace ese aporte? Sí, ¿No claro. se hace, el gravamen en realidad? Claro, pero acuérdense que el IRPF también es anual. Acuérdense que el IRPF, aunque uno lo aporta mensualmente, es anual el cálculo. Acuérdense claro? que también hay devolución de IRPF. Está bien. Por ejemplo... Porque una lectura rápida es, estoy aportando IRPF dos veces. No, quédense tranquilos que eso está bien. Quédense tranquilos que eso está bien. Ministro, muchas gracias. No, a ustedes. Yo estoy despedido del programa, ¿no? Así sí. En este momento queremos que sepas que tenés que pasar por caja y que los trámites te los va a hacer directamente el ministro de Suerte que está todo blanqueado. Vamos cerrando por aquí este encuentro junto al ministro Ernesto Murro.